PRO, Pruebas de Evaluación del Rendimiento Ortográfico, Editorial CEPE. ¿Qué es PRO? ¿Cómo surge PRO? Para hablar de la evaluación del rendimiento ortográfico, hay que hablar dentro de lo que sería un esquema general de evaluación psicopedagógica. Para ello, debemos de partir de un esquema conceptual referencial operativo, de un modelo teórico, que en nuestro caso será el modelo cognitivo. A partir del modelo teórico, habrá que disponer de una metodología de trabajo, de evaluación, y de unos instrumentos en la línea del modelo conceptual. Del análisis de los datos obtendremos un informe psicopedagógico donde cabe destacar unas conclusiones y unas orientaciones en consonancia con nuestro modelo de evaluación. Esto es lo que posibilitaría un modelo de intervención educativa adecuado. Dentro de la evaluación del lenguaje, nosotros podemos hablar de evaluación del lenguaje oral, de la lectura, de la escritura e incluso la ortografía. Pues bien, en todos los casos hay que tener un marco teórico conceptual que conlleve un modelo de evaluación y a su vez un modelo de intervención educativa, ya sea a nivel preventivo y o correctivo. En ese marco general de evaluación psicopedagógica hay una serie de variables o componentes que de alguna forma pueden condicionar o mediatizar el rendimiento académico de los alumnos. Así podemos hablar de actitudes intelectuales y procesos cognitivos ligados a las capacidades cognitivo-intelectuales, actitudes, habilidades lingüísticas ligadas a las capacidades lingüísticas y de comunicación, habilidades sociales, adaptación, asertividad, agresividad, variables afectivo-motivacionales, motivación al logro, atribución, autocontrol, ligados a las capacidades de equilibrio personal y relaciones interpersonales y actuación social, variables neuropsicológicas, variables motrices, así como otras variables de tipo más pedagógico, como son la valoración de la competencia curricular, el estilo de aprendizaje, el contexto sociofamiliar o incluso las estrategias de aprendizaje. Esto es lo que conllevaría un aprendizaje eficaz o un aprendizaje con dificultades. Dentro de este modelo de evaluación psicopedagógica partiríamos de una fase A, en el que se valorarían los antecedentes personales, el contexto sociofamiliar y escolar. A continuación procedería a evaluar las capacidades o competencias cognitivo-intelectuales, seguido de las capacidades o competencias lingüísticas y de comunicación. Y en este aspecto, las actitudes o habilidades lingüísticas, en algunos casos procedería a evaluar el lenguaje oral, la lectura, la escritura, el rendimiento o competencias curriculares e incluso el estilo de aprendizaje, el modo de enfrentarse a los diferentes tipos de tarea. Esta evaluación puede ser complementada por una tercera fase, que denominamos C, en el que se valorarían estrategias de aprendizaje, habilidades o estrategias específicas, como puede ser percepción de discriminación visual, auditiva, atención, memoria, motricidad, etc. O variables neuropsicológicas, así como variables relacionadas con el equilibrio personal y emocional, donde cabría contar con las capacidades o competencias de equilibrio personal, relaciones interpersonales y actuación social, ligadas a variables afectivo-motivacionales, como motivación al logro, atribución, autocontrol, ansiedad, estrés, autoestima, habilidades sociales y de adaptación, asertividad, agresividad e incluso en algunos niveles las preferencias o intereses profesionales. Pues bien, ¿qué es PRO y cómo surge PRO? Existe una demanda en nuestro sistema educativo de disponer de pruebas de evaluación del rendimiento ortográfico. Hasta ahora
la mayoría de las pruebas que tienen algún elemento de evaluación del rendimiento ortográfico son sus pruebas generales que contribuyen a dar una panorámica de cuál es el nivel de rendimiento ortográfico, pero no tienden a identificar qué procesos funcionan adecuadamente o inadecuadamente, qué normas utiliza adecuada o inadecuadamente y si funciona a nivel de los tres niveles: procesamiento léxico, sintáctico y semántico. Disponemos de instrumentos de evaluación, como pueden ser para la evaluación de la lectura, ProLED, para la evaluación de la escritura, ProES, o la batería BCole, que integra en una sola batería las pruebas para evaluación de lectura y escritura. Asimismo, disponemos de pruebas de evaluación pedagógica del rendimiento curricular, como son PAID, pruebas de evaluación de aspectos instrumentales básicos de lenguaje y matemáticas, comprensión lectora, prueba ECLE 1, 2, 3, para evaluar las competencias de comprensión lectora, editorial EOS, y prueba de rendimiento ortográfico para los niveles de educación primaria y secundaria, de editorial CEPE. ¿Qué tipos de ortografía hay? Bien, dentro de la ortografía podemos hablar de ortografía literal, que se rige sobre las letras que se deben utilizar para escribir las palabras de nuestro idioma. Para tener buena ortografía literal no basta con saber las reglas, ya que la mayoría de las palabras de nuestro idioma se escriben de forma en que se hacen, sin que exista para ello regla alguna, más que su origen. La ortografía puntual se refiere a las normas según las cuales corresponde o no poner tilde a las palabras, ya que todas las palabras tienen un acento o golpe de voz, pero no todas deben ser acentuadas gráficamente. Por último, la ortografía puntual es la que ocupa del uso adecuado de los signos de puntuación. Para ello contamos con los puntos, las comas, el punto y coma, punto y final, los puntos suspensivos, que sirven para realizar separaciones entre idea e idea. Para lograr una comunicación escrita óptima es necesario distribuir las palabras en frases y oraciones coherentes, que tengan la entonación y separación necesarias, de tal manera que quien las lea pueda comprender el mensaje que se quiere transmitir, contándose para ello con signos que otorgan al texto la entonación requerida, que no son otros que los signos de interrogación e exclamación. Dentro del modelo cognitivo disponemos de unas vías o rutas explicativas de los niveles de procesamiento. Así pues, la ortografía natural se basa en el funcionamiento de la ruta fonológica o léxico-semántica, o sea, en la asociación fonema-grafema. Las palabras se escriben como se pronuncian. La ortografía arbitraria se basa en el funcionamiento de la ruta ortográfica o léxico-semántica, estando vinculada al funcionamiento del almacén léxico-visual ortográfico. Se trata de formas correctas que no se apoyan en ninguna regla ortográfica concreta. La escritura de estas palabras no obedece a regla ortográfica específica. Por último, la ortografía arreglada regula la escritura de las palabras que se rigen por una regla ortográfica determinada. La consideran una subdivisión de la arbitraria algunos autores. Se basa en el funcionamiento de la ruta ortográfica, léxico-semántica o directa, estando vinculada al funcionamiento del almacén visual ortográfico. Generalmente, cuando se habla de ortografía, se hace referencia a los dos últimos tipos, la ortografía arbitraria y reglada, suponiendo que la asociación fonema-grafema se ha adquirido correctamente en el inicio del aprendizaje de la escritura. Así pues, en la evaluación es importante valorar los diferentes niveles de procesamiento. El procesamiento léxico, procesamiento sintáctico y el procesamiento semántico. Dentro del procesamiento léxico cabe valorar una serie de elementos, como son la ortografía arbitraria y reglada, con el uso de mayúsculas, minúsculas, B, V, GJ, EY, H,
D, Z, tanto finales como sílabas inversas, X, S o grupos consonánticos como CC, CT, PT, NM, etc. Asimismo, en este nivel cabe valorar los niveles de acentuación, tanto en la acentuación de palabras agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas, como la acentuación de monosílabos, con monosílabos, interrogativos, relativos, como la escritura de pseudopalabras, palabras inventadas que no existen, pero que van a servir para constatar si generaliza el conocimiento de las reglas ortográficas. Dentro del procesamiento sintáctico, cabe valorar el uso de los signos de puntuación, tanto con la puntuación de frases o textos, como el uso de relativos e interrogativos, signos de interrogación y exclamación. Por último, el procesamiento semántico puede ser valorado mediante el dictado de homófonos. En este caso, nos vamos a servir de estudios hechos con anterioridad. Las baterías PRO están formadas por PRO 1 para los niveles de tercero, cuarto, iniciación de quinto curso de educación primaria, PRO 2 para los niveles de quinto, sexto, iniciación del primer curso de educación secundaria, y PRO 3 para los niveles de primero, segundo, tercero e iniciación de cuarto de educación secundaria, así como para programas de PCPI y de diversificación curricular. Estas pruebas constan de un manual, diferentes cuadernillos para los niveles y de un programa informatizado. Su corrección se puede hacer manual, mediante el programa informatizado o incluso la aplicación directa en ordenador, con lo cual hace la corrección automática sobre la producción realizada por el alumno. Asimismo, desde el punto de vista de la intervención, se generó un programa de intervención educativa llamado Ortoleco, que consta de un manual donde están los fundamentos para la intervención en el aprendizaje de la ortografía, para poder hacer programaciones, con las programaciones para cada nivel o curso académico, así como la didáctica para la enseñanza de los procesos de ortografía. Consta también de un prontuario donde están recogidas e ilustradas las normas propias de cada nivel, así como 4 cuadernos para el aprendizaje transversal por ciclos. Un primer cuaderno para el nivel elemental, para los niveles de segundo y tercero de primaria, un nivel medio para los niveles de cuarto y quinto de primaria, un nivel superior para los niveles de quinto y sexto de primaria y un nivel de profundización para los niveles de secundaria. Asimismo, consta de 10 cuadernos para el aprendizaje de normas no ligadas a niveles académicos, sino ligadas al conocimiento de las normas de ortografía. Los cuadernillos de aplicación de PRO tienen una estructura similar en los 3 niveles, variando los contenidos, no así su estructura de presentación, que es muy similar. En PRO 1 partimos de una prueba de dictado de palabras, donde hay 64 palabras que recogen la totalidad de las normas ortográficas que podrían ser considerables para este primer ciclo educativo de educación primaria. Estas palabras, una vez escritas, pueden ser corregidas de forma manual o de forma automática, metiendo los resultados
al ordenador o cómputer. Sigue una prueba de dictado de pseudopalabras, como ya indicamos con anterioridad, para valorar si son capaces de generalizar el uso de las normas ortográficas a las palabras inventadas que se le presentan. Un tercer componente es la prueba de signos de puntuación, propia del procesamiento sintáctico semántico. Se le da una serie de frases para que las vaya puntuando de forma adecuada, tal que como le correspondería a su nivel e idioma. Asimismo, se continúa con una prueba de signos de interrogación y exclamación, donde, dadas unas frases, tiene que considerar dónde es pertinente o no poner los signos de interrogación y exclamación. Por último, la prueba de dictado de homófonos para valorar el nivel ortográfico a través del procesamiento semántico se constituye de una prueba de frases donde tiene que encajar aquel homófono que es el adecuado para mantener el sentido de la frase y que se produzca la corrección ortográfica y por lo tanto semántica.